Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de vencer. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo del destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Buenos días, amados hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Las Palabras de Gracia para su vida. Para nosotros es un gusto y un placer estar con cada uno de ustedes día a día, de lunes a viernes, para poder dar esa palabra de bendición, de edificación para cada una de sus vidas. Quiero dar un saludo muy especial a mi hermana Deidamia y al grupo de Victoria de la Iglesia Palabras de Gracia. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y también para aquellos que siempre están en sintonía de 101.5 Manantial, una emisora de bendición para nosotros. Nuevamente está con nosotros nuestra hermana Cristina Aguirre y ella va a estar compartiendo la palabra en esta mañana. Hermana Cristina. Buenos días, mis queridos hermanos radioescuchas de Radio Manantial, una radio que es pionera en llevar la palabra de verdad. Y por eso les digo que es una radio pionera y es una radio que escuchan todos. El otro día me encontré con una amiga y me comentó que que estando ella en el Trufi, de pronto escuchó una enseñanza, dice, ¿no?, por la radio, y dictaban versículos. Eso es lo que me llamó la atención. Dictaban los versículos de la Biblia y también los explicaban. Pero luego dice, pero yo conozco esa voz, había dicho ella, ¿no? Entonces, es una amiga que justo un viernes había escuchado. Y me dice, ahora quiero preguntarle, ¿qué radio es? Me dice, porque ella estaba en el Trufi, el chofer estaba escuchando esta radio Manantial. Me gustó y voy a escuchar. Yo le dije, es de gran alegría para mí, mi querida amiga, pero es la radio Manantial 101.5 en FM. Estaba contenta y me dijo que desde ese día iba a poner en esa frecuencia para escuchar todos los días. Es pues una satisfacción, mis queridos hermanos, al saber que mediante este medio se llega a todos los radioescuchas, estén donde estén. Y el Señor esté usando este medio, principalmente para que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque Él quiere que nadie se pierda. Porque claramente dice en el libro de Isaías 55, 10, 11, esta parte nos interesa, donde dice que su palabra que sale de su boca nunca vuelve vacía. Bueno, pero mejor vamos a leer. En el libro de Isaías 55, 10 y 11 dice, Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Eso dice el Señor. Está escrito. Usted puede buscar en Isaías, en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 55, versículos 10 y 11. ¿Se da cuenta? Por eso dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, sino esta permanecerá para siempre. Hermanos queridos, su palabra se va a cumplir sí o sí. De eso tenemos que estar seguros. ¿Pero qué se cumplirá?
no lo sabemos, sino estamos constantemente leyendo, meditando y haciendo su palabra. Es para nosotros un manual de instrucción, le estoy hablando de la Biblia, donde en ella vamos a encontrar verdaderos tesoros. Es pues nuestra herencia, y esa herencia es incalculable. Esa herencia es imperecedera. Esa herencia es inagotable. Y podemos decir muchas cosas más, pero lo que tenemos que estar seguros es que su palabra nunca va a cambiar. Una sola cosa tenemos que hacer, que es creer. Creer todo lo que en ella está escrito, porque es verdad. Es Dios mismo hablándonos a cada uno. No dudemos y creamos, pero leamos para saber y conocer qué hemos heredado. ¿No le da curiosidad? En esto vamos a encontrar cada una de sus promesas y vamos a saber qué es lo que Dios ya ha preparado de antemano para cada uno de sus hijos. Algunos cristianos han memorizado muchos versículos y los pueden recitar cualquier momento. Esto es muy provechoso, ya que además de ser un ejercicio mental, también usted tiene una arma a la mano. Bueno, no podríamos decir una arma a la mano, sino una arma en su boca, donde usted puede apagar cada dardo del enemigo, pero también hablando la palabra al descubrir un pequeño o un insignificante signo o malestar en su cuerpo. Recuerde que su cuerpo no es recreado. Usted lo para pues en seco antes que esté avanzando y con autoridad dice: en el nombre de Jesús, por su llaga yo soy sano, porque así dice la palabra. Y ese nombre sabemos que es sobre todo nombre. ¿Dónde? ¿Dónde es sobre todo nombre? En los cielos, en la tierra y debajo de esta. Usted tiene poder en su boca para detener, para rechazar cualquier circunstancia que no le corresponde como hijo o hija del Altísimo. El maligno no nos puede tocar, mis hermanos. Entonces nosotros podemos con la palabra detener cualquier ataque del enemigo, porque él va a estar siempre, como dice la palabra, va a estar como un león rugiente buscando a quien devorar. Un poquito nos descuidamos, ya nos toma ventaja, pero nosotros ya sabemos. Nosotros podemos cambiar esa situación. Y si se aferra a la palabra y cree, entonces va a tener la victoria. Pero nos pondremos a pensar que si estamos debiluchos espiritualmente, no nos estamos alimentando de su palabra y estamos muy desnutridos, ¿con qué autoridad podremos decir algo, verdad? No vamos a poder ni balbucear la palabra. ¿Sabe, mi amado? Es tan importante memorizar, porque a pesar que no nos pertenece una enfermedad, pero a veces nos aferramos a ella. Estamos como arrullándola a la enfermedad, tapándola, cuidándola. A veces hasta nos encariñamos con esa cosa que no nos pertenece, hemos dicho. Esa no es nuestra herencia. Nuestra herencia no es estar enfermos, no es estar débiles, no es estar en derrota, no es estar en pasando momentos y circunstancias que no nos pertenecen. Él nos ha dicho que nos ha dado una vida, pero una vida en abundancia. Pero también tenemos que saber comprender cómo vamos a vivir esa vida. Y para eso tenemos que leer la palabra. ¿No es cierto? Entonces, si usted tiene esa autoridad de decir que se va esa enfermedad en el nombre de Jesús, tiene que irse. Por donde vino se tiene que ir. Porque muchas veces nosotros todo le culpamos al diablo, pero no es así. La mayoría de las veces no es así.
somos nosotros los que dejamos una pequeña rendija o ventanas y a veces le abrimos la puerta completa para que recién se dé cuenta este individuo y entre a zarandearnos. ¿Sabe una cosa? Cuando está enfermo no tiene ni ganas ni fuerza, peor para sostener una Biblia, porque esa Biblia no es una hojita, no es nada liviana. Y recién se acordó que ahí está su solución. Entonces usted puede hablar, puede declarar lo que ya aprendió en esos versículos, que muchas veces solo repitió como lo hace el loro. Gracias a Dios que se los aprendió, pues eche mano a eso. Mi hermanito, mi hermanita querida, les voy a comentar que tengo una amistad que enfermó con cáncer. Esa enfermedad tan agotadora y que lo deja a uno sin aliento, sin ganas ni siquiera de vivir. Ella dice que amanecía y ella decía, otra vez, Señor. O sea, estaba cansada, ¿ya? Pero en ese momento de que ella sufrió esta enfermedad tan cruel en algunos casos, ella hizo poner en sus pantuflas o en sus chinelas que no podía ni escribir, entonces agarró su mamá un marcador y le hizo poner, diablo, estás bajo mis pies. Y cada vez que se podía levantar y pisar con su pantufla, ella decía, ahí estás, bajo mis pies. Pero no es porque estaba bajo los pies de ella, sino porque Jesús fue el que venció al diablo. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos esa autoridad, podemos tener esa autoridad para poder hablar, esa autoridad que nos delegó el Padre. Habla y diga, fuera de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús. Él tendrá que huir. Ese nombre no puede escuchar. Ese nombre es un tormento para él. Además debe acordarse cómo pues lo despojó Jesús de la autoridad que le había dado, que se le había entregado en bandeja de, no sé si de oro o de platino sería, pues esa bandeja que le entregó Adán cuando desobedeció en el Edén. Entonces le entregó todita la autoridad, dominio, todo. Pero Jesús le quitó esa autoridad. Con su muerte en la cruz le quitó la autoridad, le quitó el dominio y lo exhibió desnudo. Le quitó las llaves del infierno. Todo eso hizo nuestro Señor Jesús. ¿Solamente por qué? Por amor a nosotros. Porque su Padre no podía estar sin una comunión con nosotros que somos sus hijos amados. Por eso lo sacrificó a su Hijo, a su único Hijo. Si usted se pone a pensar, ¿quién podría estar sacrificando a su Hijo ahora en lo natural? ¿No? Entonces, tenemos que ser agradecidos, mis hermanos. Tenemos que ser agradecidos por tanta cosa que nos ha dado el Señor, por tanta promesa que nos ha dado. Y esas promesas se van a cumplir sí o sí. Así dice que su palabra nunca va a volver vacía. Entonces, todo lo que usted ha leído y que quizás no ha visto todavía con sus ojos naturales, un día de esto se va a cumplir. Porque Él no es mentiroso para que esté escrito en la Biblia. Podrán decir muchos, esa Biblia solamente ha sido escrito por hombres. Sí, ha sido escrito por hombres, pero hombres que han recibido la dirección del Espíritu Santo, porque no hay quien diga que en algún versículo o en algún libro que han escrito pueda haber alguna contradicción en la Biblia. Más bien hay una continuación, más bien hay profecías de más antes, como cuando escribió Isaías, cuando dice ahí, por su llaga fuiste sanado, y ni siquiera Cristo había ni siquiera nacido ni muerto. Entonces, pero sí,
Él dijo, por su llaga fuisteis sanados, porque has recibido en su espíritu, y Él ha escrito eso. Nosotros tenemos que creer eso. Si no creemos eso, entonces estamos perdidos, pues, mis hermanos queridos. No vamos a poder tener que nos respalde. Esa Biblia nos va a respaldar, porque va a ocurrir todo lo que ahí dice, y está ocurriendo. Aunque usted tenga cualquier dispositivo electrónico a su alcance y solo apriete un botón y salga la escritura que usted desee, es otra cosa memorizar los versículos de la palabra y lanzarlos como esos lanzallamas, atajando cualquier ataque perverso que pueda ocurrir. Porque imagínese si no hay corriente o si su batería se descargó, ahí vamos a estar en problemas, y serios problemas. En cambio, su boca no necesita ningún cable. Es cuestión que hable y salgan las palabras llenas, pero llenas de poder, porque es así como Dios mismo es hablando a través de nosotros. Es bueno ejercitar la mente, porque esta es la puerta del acceso a tu espíritu. Y eso dice en 2 de Corintios 4:4. La palabra de Dios tiene que estar en tu mente ahora, para que produzca resultados en tu vida. Mientras más memoriza y medite, tendrá un depósito muy grande, lleno de vida. Esa mente, la mente, está en el alma, ¿no? No está recreada. Hemos dicho que solamente nuestro espíritu es el que está recreado. Pues esta va a tener que aprender, y también va a aprender a sujetarse a su espíritu, que es el que es recreado. Una vez más decimos que somos espíritu, hijos de Dios, que también es espíritu. Nosotros, al recibir al Señor Jesús, fuimos recreados en nuestro espíritu. Tenemos su naturaleza. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Fuimos sentados en lugares celestiales. Esa alma, tenemos que decir que ahí están las emociones, está nuestra mente, está nuestra voluntad. Y esta alma tampoco fue recreada. Solamente entonces, cuando hemos nacido, fue recreado nuestro espíritu, menos nuestra alma ni nuestro cuerpo. Por eso dice en Romanos 12:2:1 que renovemos nuestra mente, pero no mirando películas ni mirando cositas extrañas, sino vamos a renovar nuestra mente solamente con la palabra. No hay otra cosa más para renovar nuestra mente más que la palabra. Solo la palabra de Dios va a renovar esta mente. Esta mente es una de las mayores áreas donde los creyentes le dan acceso a Satanás. Entonces, el creyente debe comprender cómo recibir la palabra implantada para salvar su alma, de manera que pueda cerrar la puerta al enemigo, y a pesar que está derrotado por Jesús, siempre está buscando cómo introducirse a nuestras vidas. No nos olvidemos que solo viene, ¿a qué viene el enemigo? A robar, a matar y a destruir. Así que nos alimentamos en forma activa de la palabra. Esta nos va a sanar, esta nos va a proteger, nos va a dar todos los parámetros para que nosotros podamos vivir como nuestro Dios quiere que vivamos. Nos va a preservar. Y también va a restaurar nuestra alma. Así que esto es una defensa que tenemos ante el enemigo. Pero hermanos, no solo tenemos que ser oidores de la palabra y recibirla, también tenemos que ser actores de ella. Escuchar la palabra y al activar, ella se va a convertir en una gran defensa contra Satanás. Así nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios,
resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Muchas veces le echamos la culpa de todo al pobre diablo también, ¿no? Pero no es así. Es el resultado de no haber renovado nuestra mente. Ya que sabemos cómo renovar, tenemos pues entonces, no es nuestra obligación leer la palabra, meditar la palabra y hacer la palabra. Eso anote en su refrigerador, Josué 1:8, donde ahí nos dice cómo tenemos que leer, tenemos que meditar y tenemos que hacer la palabra. Así va a estar inmune, mi hermano querido, va a estar inmune a cualquier ataque del enemigo. A cualquier necesidad que usted tenga, ahí va a tener la respuesta en la palabra. Pero tenemos que renovar nuestra mente. Como algunos están pensando, ¿cómo antes de haber nacido? Cuando nace es recreado. Pues ahí tiene usted la autoridad para poder leer la palabra, va a tener el conocimiento. Cuando se levanta en la mañana, pida el espíritu de sabiduría y de revelación en la palabra, para que cuando usted lea, ella se introduzca. La palabra es la semilla incorruptible, esa semilla incorruptible que va a nacer, va a germinar dentro de un terreno que es su corazón. Entonces usted va a ser un cristiano fuerte, un cristiano que no se va a doblegar ante nada, y ante la pequeña circunstancia que pueda estar pasando, ahí tiene la palabra, ahí está la respuesta, mis hermanos. Usted no es un creyente que ha nacido de nuevo y ha nacido ya remendado, ha nacido cosido, ha nacido colado con la gotita. No, es un ser nuevo, espiritualmente nuevo, con toda su naturaleza del Señor. Ahí dice, yo no me canso de decirle, ahí dice en 1 de Juan 4:16, dice, así como Jesús es, así somos nosotros. ¿Por qué no echamos mano? ¿Sabe usted lo que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros? Él mismo nos ha dicho que las cosas que Él ha hecho, quizás nosotros podamos hacer, no es que quizás, sino que vamos a poder hacer lo que Él ha hecho y mejor cosas todavía. ¿No es cierto? Entonces tenemos que llevar la palabra, tenemos que llevar, eso es el mandamiento que nos ha dado nuestro Dios, que llevemos la palabra para que nadie se pierda, para que todos estemos un día con Él. Él no quiere que nadie esté perdido aquí en el mundo, pero nosotros somos los que damos lugar a eso, porque no somos constantes, porque no estamos. Muchas veces nuestros mismos amigos nos dicen, tanto te estás metiendo, aleluya, estás metiéndote en la palabra, tanto lees la Biblia, pero eso es lo que nos ha mandado el Señor. Si queremos comprender cada una de las cosas que Él ya preparó de antemano. Él ya ha preparado de antemano todas estas cosas y nunca ha preparado una cosa mala. Todas las cosas que vienen de lo alto son buenas para nosotros, mis queridos hermanos. Dios es un Dios de pacto, un Dios fiel, un Dios que siempre nos va a llevar de victoria en victoria, porque eso dice su palabra, porque Él no puede hacer otra cosa que lo que dice la palabra. Nunca en ningún versículo he podido leer que Dios nos está mandando una enfermedad para podernos probar, o en su Biblia dice algo así. No es así, ¿no es cierto? Todas las versiones que podamos comprarlas o podamos obtener, ahora tan fácil es obtener ahí en el celular, y lea las diferentes versiones porque le da más luz. Somos luz, pues nosotros tenemos que alumbrar, mis queridos hermanos, tenemos que alumbrar bien alumbrado, pero más que un reflector. Así tenemos que ser nosotros. Somos luz, somos sal de la tierra, tenemos que dar ese sabor. Usted cuando cocina y le pone al último porque se olvidó la sal, ¿es lo mismo? No es lo mismo, porque no tiene ya sabor esa comida. Nosotros somos ese sabor. Mis queridos hermanos, los dejo hasta el otro viernes que vamos a seguir escuchando la palabra, pero usted congréguese, vaya a su iglesia, vaya a estar en coinonía con sus demás hermanos, vaya a compartir, vaya a darse un abrazo que viene del Señor. Dígale cosas
lo que su Padre es, lo que su Padre quiere que les diga. Abra su boca. Son todos ustedes muy bendecidos y un fin de semana que lo pasen sobrenaturalmente. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, sean bendecidos en la práctica de la palabra y muchas gracias, hermana Cristina, y que tengan un feliz fin de semana y siga con nosotros para escuchar más palabra a través del pastor Kenneth Copeland. Habla de la justicia como si ésta trabajara en un cultivo. Así es, se refiere a la justicia como si fuera un peón con su herramienta labrando la tierra. Habla de la justicia como si estuviera ahí con el cesto en la espalda, segando el fruto que cosecharás. Por favor, abran sus Biblias conmigo. Primero en Isaías, hoy vamos a leer varios pasajes. Tomen bien sus notas, anoten todo lo necesario, pues hablaremos sobre este tema y trabajaremos con el fluir y en el fluir del Espíritu de Dios, según se mueva y nos guíe durante esta enseñanza. Hablaremos sobre la realidad de la justicia. Hay un lugar en la vida de todo creyente del que fluyen el poder, la palabra y el Espíritu de Dios por el nombre y la sangre de Jesús, donde esto se hace una realidad práctica y concreta, más real que las cosas terrenales. Cuando eso ocurre, se hace tan real que ya tienes la seguridad de que Dios vive en ti. El hecho de que el Espíritu Santo vive en ti se hace tan real por la palabra escrita de Dios, la palabra predicada que mora en ti, y al meditar en ella renueva tu mente. Puedes estar más consciente de la presencia de Dios que de quienes te rodean. Así es como tienes que ser. En realidad, cuando eso pasa, estás más consciente de las necesidades de otros y ya no reaccionas más con simple lástima. Ay, Dios mío, quisiera poder hacer algo. Ahora empiezas a caminar en la compasión y dices, gloria a Dios, hay algo que puedo hacer. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Bien, lo mismo pasa con la justicia. Leamos en el capítulo 32 del libro de Isaías. Comencemos con el verso 15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Ese era Él en el día de Pentecostés y jamás se ha ido, sigue aquí. Y el desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, mientras que en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz. Ahora, la palabra paz es plenitud, nada falta, nada dañado, bienestar, prosperidad en todos aspectos. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Cuando caiga granizo, caerá en los montes y la ciudad será del todo abatida. Dios mío, eres de los que en plena tormenta de granizo se sientan en paz y dicen, escuchen eso, quizá el techo de la casa se está viniendo abajo. ¡Qué maravilloso está esto!
Casi nadie reacciona así. Bien, en la justicia de Dios, tampoco actuamos así en la tormenta, y la paz que se describe aquí no es mera pasividad, es seguridad. Te levantas y ordenas a la tormenta de granizo que no toque tu casa, en el nombre de Jesús. Pero quiero que comprendan, este es un punto clave que veremos hoy y en los siguientes mensajes. Así hablaría la justicia de Dios, así. Escribe esto ahora. No serás tú quien hable, será la justicia la que hable, y si la justicia de Dios habla, no importa si es tormenta, tornado o granizo, tienen que obedecer. Bien, quisiera leer de nuevo un poco más de ese pasaje. El verso 16, y habitará el juicio en el desierto, y la justicia morará en el campo fértil. Habla de juicio afuera en el desierto, mas en este campo fértil mora la justicia. Bien, veamos a qué se refiere. Habla de la justicia como si ésta trabajara en un cultivo. Así es. Se refiere a la justicia como si fuera un peón con su herramienta labrando la tierra. Habla de la justicia como si estuviera ahí con el cesto en la espalda, segando el fruto que cosecharás. Habla de la justicia como si fuera un labrador en tu campo. ¿Hasta aquí? ¿Están captando lo que dice? Dice, el juicio está ahí en el desierto, mas la justicia mora en el campo fértil, y el efecto de la justicia será plenitud, paz, prosperidad, nada falta, nada se ha dañado, y el efecto es reposo y seguridad para siempre. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice, entramos en su reposo. La justicia de Dios no consiste en preocuparte, afligirte y estar ansioso, preguntándote qué pasará, qué voy a hacer, o me pregunto qué haré, cómo voy a salir de esta, qué voy a hacer, qué debo hacer, qué haré. Esta es la pregunta incorrecta. Primero pregunta, ¿qué hizo ya el Señor? Segundo, ¿qué está haciendo? Y tercero, ¿qué hará el Señor? Cuando no sepas qué hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo sin Él? ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer sin eso? ¿Cómo voy a salir de esta? Yo. Actúas como si fueras tu propio Dios. Y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto te incluye especialmente a ti. Tú no puedes ser tu Dios, tampoco el de los demás. Amén. Aleluya. Aleluya. Luego, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Gloria a Dios, me gusta. Muy bien. Vamos a perdón, me adelanté. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios 1. Vayamos al final del capítulo. Vean el verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús,
Bien, al estudiar la realidad de la justicia, es vital e importante que en todos los pasajes que veamos, cada vez que leamos Cristo, debemos parar, traducirlo y meditar un momento. La palabra Cristo, conforme al Evangelio de Juan, la Biblia dice, nosotros en el Evangelio de Juan, si fuéramos ahí, y no lo haré ahora, quizá después, en los próximos programas, tú puedes hacerlo, hazlo, no me hagas hacer tu tarea. Dice, hemos visto al Cristo, traducido como el Mesías, el ungido. Bien, en los tres idiomas, en hebreo es Mesías, en griego es Cristo y en español es ungido. Todas significan lo mismo, no se pierde nada en la traducción. Todas significan derramar, frotar, untar o ungir. El ungido, el Mesías, el Cristo, están 341 veces en el Nuevo Testamento. ¿No crees que eso nos indica algo? Claro que sí. Debido a la falta de estudio y de revelación, lo pasamos por alto creyendo que es el apellido o título de Jesús y no reflexionamos en lo que dice. 341 veces se refiere al ungido y no puedes referirte al ungido omitiendo la unción con la que el ungido está ungido. Nunca podrás separarlos. No hay ni una sola fracción de segundo en toda la historia, en toda la eternidad, ni un instante que Jesús le faltara la unción. Siempre que hables sobre el ungido, estás hablando de Jesús, y cuando hablas del ungido, te refieres a la unción de la que está ungido el ungido. Así es, no los puedes separar. Y cuando estás hablando sobre la unción del ungido, debes saber si estás hablando de Él y si hablas de su unción o si estás refiriéndote a ambas. Y esto se logra meditando y reflexionando y viendo a qué se refiere el verso. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo. Ahí no dice quién me fortalece, dice que me fortalece. Obviamente eso apunta a la unción misma. Todo lo puedo en la unción que me fortalece. ¿Ves? Pero al ignorar esto pasamos por simples cristianitos mediocres, mundanos y paganos. Incluso hay algunas iglesias que ponen Cristo en su nombre y si supieran el significado quizá lo quitarían. Porque no quieren que nadie los identifique con nosotros. No esos fanáticos. Quizá ellos no, otros tal vez sí. Bien, mira esto. Vamos de nuevo al verso 29 o 30. Mas por él estáis en el ungido Jesús. Detengámonos aquí y pensemos. ¿Estás en el ungido Jesús? ¿Sí? ¿Está en ti Jesús el ungido? ¿Sí? Entonces la unción del ungido está en ti, y si alguno está en Cristo, si alguno está en el ungido y en su unción, es nueva criatura. Somos el cuerpo del ungido. Eso se refiere específicamente a la unción aquí en la tierra. Somos el cuerpo de la unción en la tierra. Gran misterio, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La unción en nosotros, gloria a Dios. Bueno, podríamos profundizar, pero ese no es mi objetivo hoy. Pero es vital para lo que veremos.
mas por él estáis en el ungido Jesús y en su unción, el cual nos ha, el ungido Jesús de Dios. Voy a bajar aquí para poder hablarles. Bien, exploremos un poco más este pasaje. Deseo que comprendan bien lo que el apóstol nos declara por el Espíritu Santo. Por él estáis en él. Él lo hizo, por él. Efesios 4, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, por todas las coyunturas que se ayudan entre sí. Aquí de nuevo habla de la unción de Jesús. Alguien que recibió la unción de él y la unción permanece. Primera de Juan 2, aquí otra, nacida de nuevo también. Esta está ungida y esta también. Si las juntas producirán una unción que antes no existía hasta que éstas se conectaron divinamente. Por eso hay conexiones divinas en el cuerpo de Cristo. ¿Has conocido a gente que vive en otra ciudad? Quizá en una reunión como esta hablan 5 minutos y ya sientes que los conoces toda la vida y llegan a ser amigos íntimos. Lazos ministeriales son conexiones divinas. Hay iglesias que se conectan divinamente entre sí. Eso es muy importante, es tan vital, es muy básico, pero es fundamental. La justicia de Dios es el punto clave de las epístolas del apóstol Pablo. Por él estáis en él, el ungido Jesús, y en su unción, el cual nos ha sido hecho por Dios. Jesús es hecho por Dios. La palabra hecho es tan esencial, vital e importante. Hecho, nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Él ha sido hecho nuestra justicia y lo demás también, pero hoy nos enfocaremos en la justicia de Dios. Ahora, noten que él puso la palabra Cristo, es decir, ungido, le dio relevancia a la unción. Hay una unción aquí. Él está ungido. Jesús está ungido como nuestra sabiduría. Él está ungido como nuestra justicia, como nuestra santificación y redención. Hay una unción en Él y sobre Él para darnos e impartirnos su justicia. En hebreo se le conoce como el cetro. Un cetro es un término de la corte de un rey, quien tiene la autoridad máxima. Cuando un plebeyo va a la corte del rey, no importa si fue testigo ocular de lo que ese día está tratando la corte, aún es de clase baja, su palabra no tiene valor en la corte. Ni siquiera toman nota de ello, ni es evidencia. El rey no le presta atención alguna a menos que quiera oírlo. Ahora, si el rey decide escuchar
a ese don nadie y lo que le ocurrió, toma su cetro y lo apunta hacia él, y de repente ese don nadie es ahora alguien, y anotan su nombre en el libro. Ahora su nombre figura en el libro junto con el resto de los grandes señores, princesas y todos los demás, y su testimonio es considerado como una evidencia válida para el caso. Ese es un cetro. Hebreos declara que a Jesús se le dio el cetro de justicia. Ese es el cetro de tu reino, y cuando clamaste a él dijiste: te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento del pecado de mi pasado y te recibo como Señor, entra en mi corazón. Llegaste como un don nadie, estabas perdido, no tenías relación con Dios y quizá con la religión, pero no con Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Él te dijo: ven aquí, ven, señaló hacia ti su cetro de justicia. Y cuando te apuntó, su espíritu regeneró tu espíritu. Naciste de nuevo. Naciste del Espíritu de Dios. Y tu nombre fue escrito en el libro bajo el título de Rey y Sacerdote. Gloria a Dios. Aquí es justo donde casi no puedo contenerme. Oh, gloria a Dios. Aleluya. La justicia no es algo que uno mismo se atribuye, o un tipo de clase, y usaré una palabra religiosa: piedad. Desprecio esa palabra. Piedad. Sí, amén. Se gana por muchos años de buenas obras. Eso no es justicia. La justicia no son los logros ni el entrenamiento de la carne, lo cual puede hacerse y es bíblico que lo hagas. En Hebreos 5 lo dice, que puedes aprender y entrenar la carne con la palabra, hasta que tus sentidos disciernan entre el bien y el mal. Pero eso no es la justicia. Estás usando la palabra justicia, pero eso es santidad. No confundas justicia con santidad. Justicia, fuiste hecho justicia de Dios. Desde el momento que hiciste a Jesús Señor de tu vida, naciste de nuevo. Aleluya. Justo ante los ojos de Dios. Mucho más justo de lo que alguna vez pudiste imaginar. Y la religión se asombra de eso. Un señor me escribió y decía: yo era un miembro respetable de tal iglesia por más de 20 años. Era alcohólico y golpeaba a mi esposa. Él dijo: nací de nuevo, y al escucharlo a usted aprendí que soy la justicia de Dios. Recibí el bautismo en el Espíritu Santo y le decía a todos que yo era la justicia de Dios, y me echaron a los 3 meses. Me contó lo que le pasó y que a los 3 meses lo echaron. Golpeaba a mi esposa, era alcohólico y aún así era miembro respetable. Oh, hermano. Veamos, esto es parte del ministerio de Jesús. Él nos fue hecho sabiduría de Dios. Él nos fue hecho santificación. La santidad cae en ese ámbito. El pasaje no habla solo de santidad, es parte. Él nos fue hecho redención. Es nuestra redención. Bien, Él nos fue hecho justicia de Dios. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5. Ahora, ¿te acuerdas
de lo que leímos ahí en el libro de Isaías cuando hablaba de que la justicia moraba en el campo, obrando en el fruto. La justicia obrando ahí, afiánzate de eso, no lo pierdas, esto es muy importante, todo esto traerá una revelación, no te pierdas ninguno de los próximos mensajes, no importa lo que tengas que hacer para verlos, no te los pierdas, pues la revelación está a punto de surgir y te aseguro que si caminas en esto, sepa que todo el infierno alarmado izarán sus banderas exclamando, no puede ser, lo están descubriendo, lo están descubriendo.